El PRI no entiende, trae a puro vocero, impresentable, corrupto, criminal. Y ahora traen a Ernesto Zedillo, lo trajeron desde septiembre del año pasado a hablar sobre la reforma al Poder Judicial y tratar de evitar esta reforma. Así es que Ernesto Zedillo, en una entrevista con la revista Nexos en esta semana, dijo que en México se murió la democracia. Dice que la reforma al Poder Judicial de AMLO es una farsa y que es autoritaria. También mencionó que en México el Estado de Derecho ya no existe, que ahora es un Estado policial. Y no solamente eso, dice que ahora en México hay un régimen autoritario. Háganme ustedes favor. Además está llamando a las élites a denunciar, a que impidan la reforma al Poder Judicial, porque después de las elecciones ya no se va a poder hacer nada. La verdad es que este personaje no tiene derecho ni siquiera de hablarle al pueblo, no tiene derecho de hablar de democracia, tiene mucha cola que le pisen, mucha corrupción y además llevó al país a una debacle impresionante. Más de 20% de la población se fue a la pobreza. Hay que recordar que en aquel entonces el número de pobres en México rondaba en el 52% de la población. Este porcentaje se incrementó y se fue al 69%. Casi el 70% de la población en sus sexenios se fue a la pobreza. No había para comer, para lo indispensable, para el vestido, la educación, la alimentación, ¿no? Y un dato curioso, por cada homicidio había 6 suicidios. Naturalmente que la gente se suicidaba porque la situación era muy compleja, la gente lo perdió todo y todavía este personaje habla de democracia. Vamos a ver cómo Nancy Flores le da una información muy importante a la doctora Claudia Sheinbaum. El angelito todavía sigue cobrando una pensión de 143,000 pesos en el Banco de México. Hágame usted favor, eso no lo sabía la doctora Claudia Sheinbaum. Además, la doctora Claudia Sheinbaum le recuerda todas las atrocidades que hizo, entre ellas, pues las matanzas de Aguas Blancas, de Acteal. Y déjenme decirle que estas matanzas son crímenes de lesa humanidad. Y estos crímenes, pues la verdad es que no tienen prescripción. Ojalá algún día veamos en la cárcel a este tipo de personajes que le hicieron tanto daño al país y todavía siguen cobrando sus pensiones. Bueno, no hay moral realmente en este tipo de personas. Vamos a escuchar a Nancy Flores, a ver a Nancy Flores y a la doctora Claudia Sheinbaum cómo le dan una repasada a este impresentable. Y por favor, déjame tus comentarios, como siempre, son muy importantes para mí. Y nos vemos en el siguiente video. Tema, preguntarle, Presidenta, acerca de este reciclaje que se hace del expresidente Ernesto Zedillo por parte de la oposición. Usted recordaba ayer no solo los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, ¿no? El caso de Acteal, el Bosque, el Charco, sino también los crímenes financieros que tienen que ver con el tema del Fobaproa y el gran latrocinio que se cometió en aquel sexenio, que ha sido uno de los peores latrocinios digamos que en la época reciente de nuestro país. A propósito de esto, en Contralínea tenemos un expediente que también reflejaría la impunidad de la que goza el expresidente priista ultraneoliberal Ernesto Zedillo y que tiene que ver con presuntos vínculos de su familia, sobre todo su familia política, con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de las metanfetaminas. En ese expediente se documenta incluso con grabaciones que fueron hechas en torno a esta investigación de carácter ministerial, que el padre y los hermanos de su esposa Nilda Patricia habrían colaborado con este cártel de las metanfetaminas. Además de esto, todos estos agravios que se cometieron en su sexenio, habría un agravio continuado contra el pueblo de México, porque el expresidente Zedillo cobra actualmente una pensión vitalicia mensual de 143,000 pesos en el Banco de México. Lo acabamos
de corroborar nuevamente en la revista Contralínea, está actualizada la cifra a 2025 y pues esto sería parte de las injusticias. Preguntarle si aún siendo autónomo el Banco de México se podría revisar pues esta situación o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí, me pasa, Paulina acaba de contestar. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo el mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99, lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón.